Hoy quiero que estemos muy concentrados porque Santiago, el autor, coloca nuestra alma en una especie de escáner, una especie de MRI, para que cada persona que lee su carta pueda reflexionar acerca de su fe. Y esa es mi intención el día de hoy, que usted pueda reflexionar de su fe, no la fe de su esposo, no la fe de sus hijos, de su propia fe. Y que lleve su alma a este escáner a través de la palabra de Dios y pueda reflexionar acerca de su vida espiritual, con una objetividad que lo lleve a concluir si su fe es verdadera o falsa. Y nos va a ayudar Santiago a concluir, a darnos como unos checklist para saber, bueno, ¿mi fe realmente es verdadera? ¿Mi fe realmente se ajusta a lo que la Biblia dice? Lo que nos lleva a concluir anticipadamente que es posible tener una fe falsa. Es posible tener una fe falsa. Y parece contradictorio, ¿no? Fe, pero falsa. Pero es posible. Hemos estado hablando, y ayer hablábamos particularmente con mi familia, allí que tenemos invitados, sobre la famosa inteligencia artificial, la AI, ¿no? Y no sé si usted lo ha jugado con ella y hace animaciones, y mi esposa ahora le dio por jugar con el gato, entonces le toma la foto al gato y el gato hace así, ¿no? Y eso todo lo hace la AI, ¿no? Y parece real, ¿no? Y el gato hace todo bien, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno. Y a veces yo le tengo que preguntar a mi hijo, bueno, ¿esto es real o esto es inteligencia artificial? Porque a veces los videos son tan perfectos que uno no sabe si lo es o no lo es, ¿no? Entonces me desanima mucho porque siempre me dice, eso es AI, eso es AI, eso es AI. Yo, me emocioné. Las fotos reales que nosotros tomamos ahora pueden ser montajes falsos. Y en este texto vamos a ver uno de los textos más famosos de la Biblia y por el cual es reconocido Santiago, el hermano de Jesús. Y es el tema central de este libro, la fe falsa versus la verdadera. Y quizás ese sea el tema central de la Biblia, si eres un verdadero creyente o no. Y vamos a estudiar Santiago, capítulo 2, 14 al 26, ya lo leyó nuestro hermano Carlos, y el título del sermón de hoy es La fe que no transforma, no salva. La fe que no transforma, no salva. Y espero que ya desde el título usted empiece a reflexionar. Lo que nos dice el autor, Dios a través del autor, es que una persona que profesa a Cristo, que dice ser su seguidora, pero no tiene obras que autentifiquen esa fe, no queda otro camino que denominar esa fe como fraude. En palabras de Santiago, es una fe muerta. Una fe muerta, que no produce nada, no produce obras, no produce fruto en términos bíblicos. Y una fe que no tiene obras para evidenciar, para autentificar esa misma fe, para validarla, para comprobarla, entonces es una fe muerta, y una fe muerta parece una contradicción, pero es posible. Una fe muerta no produce fruto. Una fe muerta no produce cambios, y lo peor de todo, y escúcheme muy bien, es que una fe muerta no produce salvación. Y eso es lo más preocupante de este asunto. Es una fe que no salva, que tampoco lo lleva a Dios y que tampoco lo lleva al cielo. Por eso es tan importante que usted y yo hagamos esta reflexión personal y expongamos nuestra vida ante el escáner de Santiago. ¿Qué clase de fe tiene usted? ¿Una fe muerta o una fe viva que produce buenas obras? Las buenas obras hablan de una fe verdadera. Las buenas obras agradan a Dios y glorifican su nombre. Las buenas obras son instrumentos que hablan a los demás acerca de Dios. Mire un pasaje de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras que usted hace, las buenas obras que usted hace, son un testimonio para que los demás glorifiquen a Dios. También la Biblia utiliza el fruto como metáfora para hablar de las obras. Se supone, y es lógico, que un árbol frutal dé frutos, ¿cierto? Es lógico, es natural, es lo que se espera de un árbol. Pero de la misma manera se espera que alguien que tiene fe en Jesucristo tenga frutos, tenga obras. Es lo natural, es lo lógico.
Mire lo que dice Jesús también en Juan 15, 5 y 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, muchas evidencias, porque separados de mí nada podéis hacer. El verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto nos aleja de una fe muerta, una fe que reconoce que Dios existe. Incluso una fe muerta puede reconocer que la palabra es la palabra de Dios, que Dios existe, que quizás asista habitualmente a la iglesia, pero carece de frutos dignos de arrepentimiento. ¿Usted puede entender esa tragedia que estamos hablando acá? Que usted asista muchos años a una iglesia y usted no sea salvo. Es una tragedia. Por eso es tan importante lo que nos está planteando aquí Santiago. Es una ilusión terriblemente engañosa, de manera mortal, que usted piense que es salvo y no lo es. Porque cree que asistiendo a la iglesia es salvo. Eso es una fe muerta. Una fe muerta no te va a salvar. Una fe muerta te lleva a decir, bueno, es que no soy tan malo, es que soy bueno, no he hecho tantas cosas malas. No. Muchos contradictores de la Biblia han dicho que Santiago se contradice con Pablo. Porque Santiago plantea que la fe está muerta sin obras. Y Pablo nos dice que la única manera de llegar a la salvación es solo por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cierto? Y parece una contradicción, pero no lo es. Es complementario, es una visión complementaria. ¿Qué quiere decir? Sí, solo con la fe en Jesucristo tenemos salvación. Pero las obras evidencian esa fe. Son la prueba de que esa fe es verdadera, no hay contradicción. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se arrepintió en la soledad de su habitación? Porque el pecado era serio para usted. Con dolor en su corazón por haberle fallado a su Salvador. Si tu fe no te alcanza para creer que la Biblia dice que tú eres pecador, entonces vale la pena un diagnóstico profundo. Si tu fe no te alcanza para concluir que tú eres pecador y que necesitas de la salvación, que necesitas de Jesús, que necesitas del arrepentimiento, entonces vale la pena el diagnóstico. Si tu fe no te lleva a amar a Dios, y escúcheme bien, a una transformación constante, entonces tu fe tiene todas las características para ser evaluada. No es posible que un cristiano lleve años y años y años y no sea transformado por el poder de Dios. Imagínense, sí, yo tengo relación con Dios, el Espíritu Santo habita en mí, pero sigo siendo igual. ¿No les parece una contradicción? Que el Dios Todopoderoso venga a mi vida y no pase nada. Es Dios en su vida. Entonces llegamos al capítulo 2 de Santiago, al verso 14. Y hay un pequeño título en este punto, la pregunta retórica acerca de la fe. La pregunta retórica es nuestro primer punto del sermón, la pregunta retórica acerca de la fe. Mire lo que dice el verso 14, allí en su Biblia. Mire su Biblia, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y mire esa pregunta tan aguda que hace Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y por qué digo que es una pregunta retórica? Porque la respuesta está implícita. ¿Cuál es la respuesta? No. No. No le va a salvar. Santiago afirma en este verso que una fe sin obras es una fe inexistente. Y es por eso que esta razón hace una pregunta retórica que implica una respuesta por parte del lector. Usted se tiene que hacer esa pregunta y darle la respuesta debida. ¿Podrá este tipo de fe, esta fe muerta, que conoce intelectualmente algo de la Biblia, algo de Dios, pero no presenta obras ni frutos, ¿podrá ese tipo de fe salvarle? La respuesta es no. No. Y la respuesta lógica, leyendo todo el pasaje, es un rotundo no, no podrá salvarle.
Observe que el autor está utilizando la palabra fe, pero una fe que no salva. Otra vez reiterando que usted puede vivir una fe, pero una fe que no salva, una fe que es un fraude. De esta manera podemos concluir que existe algún tipo de fe, pero esta fe no hace lo que debería hacer la verdadera fe, que es salvar. La verdadera fe salva. Y automáticamente la palabra de Dios nos lleva al terreno de lo práctico, como bien lo hace Santiago en toda su carta. Es una carta muy práctica. En otras palabras, Santiago nos está diciendo lo siguiente. Bueno, te lo voy a explicar. Si no te queda claro este argumento del versículo 14, te lo voy a explicar con un ejemplo. Es muy pedagógico. Es muy profesor, Santiago. Te lo voy a explicar, este tema de la fe verdadera versus la fe muerta. Ven, te voy a explicar acerca de cómo la fe, este tipo de fe muerta, no salva. Lleva al lector a realizar otra vez un examen desde lo cotidiano y vamos a ver desde el verso 15 al 17 y allí he subtitulado Ejemplos de una fe muerta. Ejemplos de una fe muerta, del 15 al 17. Y otra vez, Santiago coloca un ejemplo, no es que sea exhaustivo, no es que haya más ejemplos, no es que haya más obras. No, Santiago hace un ejemplo nomás y no pretende colocar todas las obras que hay en la Biblia, todas las obras que tendríamos el potencial de hacer. Entonces, si usted ve allí del 15 al 17, Santiago coloca un ejemplo de la necesidad del hermano. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, y alguno de ustedes le dice, verso 16, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, entonces ¿de qué aprovecha? Y el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si usted es salvo, si usted es cristiano, sus deseos egoístas comienzan a ser reemplazados por un deseo que piensa en el necesitado, en el oprimido, en el marginado. Si usted ha tenido la fe salvadora, comenzará a reaccionar con buenas obras. Hay una frase de Lutero que me gusta mucho, hablando de esto cotidiano. Dios no necesita tus buenas obras, tu vecino sí. Pero el ejemplo que utiliza Santiago tiene un final infeliz, desafortunado. Por eso retrata la fe muerta que nos salva, una fe que solo conoce y que tampoco obedece. El verso 15 utiliza en términos en el idioma original como una persona anda en harapos y comer desnutrido. El verso 15 dice, y mis hermanos están desnudos. Aquí el autor no se está refiriendo a una persona que literalmente no está con ropa. No, está diciendo de una persona que está en harapos, que tiene necesidad, que está con hambre. Es una persona que está necesitada. Y en medio de esta situación difícil, la respuesta de una fe muerta, de una fe falsa es, Dios te ayude, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Pero sin ningún tipo de intención de convertirse en parte de la solución de esta necesidad. Es una compasión superficial que demuestra que el corazón aún está seducido por el engaño del egoísmo. No hay tiempo para servir, no hay tiempo para ayudar, mis necesidades son primordiales, las de los otros sencillamente no existen. Este verso está escrito en voz pasiva, lo que comunica que el sujeto está ausente o puede ser cualquiera. Mire cómo sería redactado. La voz pasiva quiere decir que alguien te caliente, que alguien te alimente. O podría ser caliéntate o aliméntate tú mismo. Así está redactado en el idioma original este texto. ¿Sabe qué? No es mi problema. No es mi problema. Que alguien lo haga o tú mismo hazlo. Mira lo que dice el apóstol Juan en una de sus cartas, 1 Juan capítulo 3, 17 al 18. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La compasión que lleva a hacer algo por el necesitado y más aún por el hermano necesitado es una buena obra que comprueba una fe real, un cristianismo real. Pero si este tipo de acciones no le caracterizan, si usted no siente compasión por el necesitado, entonces Santiago nos dice,
vaya y examine su fe. La compasión es una señal de salvación. Es una prueba que el Espíritu Santo que habita en cada creyente está colocando pensamientos del cielo en su corazón. Por eso Santiago concluye con tanta vehemencia en el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también quiere decir, en otras palabras, como lo acabamos de ver, si la fe no tiene obras, entonces es muerta. Una fe muerta no produce cambios, no produce santidad, no produce arrepentimiento, no produce compasión, no produce nada porque está muerta. Mi trabajo, mi amado hermano, es exhortarlo a reflexionar de su eternidad, de su relación con Dios, de su coherencia, de su corazón, de su parte espiritual. Ese es mi trabajo. Imagínese que usted llegue a enfrentarse a la presencia de Dios y usted estuvo engañado en su fe. Es mejor preguntárselo ahora, ¿o no? Pregúnteselo ahora. Yo también me lo tengo que preguntar. ¿Mi fe es verdadera? ¿Mi fe es de salvación? ¿Mi fe me va a llevar al cielo? La fe muerta no presenta obras como evidencia del cambio interior. Hasta el verso 20, el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, continúa hablando de la fe muerta, de esa fe intelectual que conoce algunas cosas, pero que no ha descendido al fondo del corazón. Y ahora vamos a ver en el verso 18, 2 personas y 2 tipos de fe. 2 personas, 2 tipos de fe. Estamos haciendo como un tratado de la fe y Santiago lo hace, es como un tratado con diferentes aspectos. En el verso 18, este verso habla de 2 tipos de personas que ejemplifican este pasaje. La primera clase de persona es la que dice que su fe sin obras es suficiente. Aquí dice el verso 18, pero alguno dirá, si tú tienes tu fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como una especie de reto. Es la persona que dice, yo creo en Dios y eso me basta. Y la segunda clase de persona dice, bueno, yo tengo obras para evidenciar mi fe. Y es entonces cuando el escritor le propone una especie de reto y le dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Es por esta razón que la famosa oración de fe no me puede llevar a la salvación. Es lo que sucede después de esa oración. Mucha gente dice, bueno, hizo la oración de fe, está salvo. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Porque si esta persona no empieza a evidenciar frutos dignos de arrepentimiento, entonces esa oración o fue emocional o fue falsa. O fue una presión colectiva. La oración de fe no me puede llevar a la salvación. Es lo que sucede después. La oración de fe puede ser un primer paso. Cuando me refiero a la oración de fe es cuando usted dice, Señor, te acepto como mi Salvador, ven a mi corazón. Y está bien. No estoy diciendo que eso sea antibíblico, pero usted no se puede conformar y no puede depositar toda su confianza de la salvación en que un día a los 8 años hizo una oración de fe y que su vida no evidencia nada acerca del cristianismo. No podemos ser tan ingenuos pensando que la salvación, ¿no?, ya la obtuve con una oración que la hice de manera superficial. Repito, la oración de fe puede ser un primer paso, pero no puede ser el definitivo. Si la persona un día decide buscar a Jesucristo, cree que Cristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz por sus pecados, se arrepiente de su maldad y decide caminar esta vida como discípulo de Jesús, entonces inevitablemente comenzará un cambio que nunca se detendrá. Y esa es la máxima prueba que la salvación es real en su vida. La continua transformación. A veces tenemos traspiés. A veces nos equivocamos, a veces caemos, a veces pecamos, pero el verdadero creyente lucha en contra de su pecado porque quiere agradar a su Salvador. Esa es la máxima prueba que Dios habita en su corazón, que hay un arrepentimiento continuo. Una oración nos salva.
una fe puesta en Cristo que lleva al arrepentimiento, sí salva. ¿Arrepentirse de qué? De su incredulidad al decir, no creo en Dios como creador, no creo en Cristo que fue enviado para mi salvación. Arrepentirse de mi orgullo que decide creer que no necesito de Dios, arrepentirme de mi egoísmo, de vivir teniendo como centro a mí mismo, arrepentirme de buscar sentido y placer donde Dios no está, arrepentirme del materialismo que solo busca tener más y ser reconocido por los bienes que posee. Usted se tiene que arrepentir de eso, como yo. Arrepentirse para decidir vivir para Dios. Arrepiéntase de no tener en cuenta a Dios y sus mandamientos, por darle la espalda a Dios, por vivir esta vida sin Dios. Usted necesita arrepentirse de eso. Dios nos hizo para tener una relación con Él. Cuando usted tiene fe, ¿sabe qué pasa? Se arrepiente. Porque cree que Dios existe y lo cree por fe. Es tan contundente este punto que incluso Santiago utiliza el sarcasmo como otro elemento pedagógico, un recurso que intenta hacernos reflexionar de una vez por todas. Y mire lo que dice el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿No? ¿Tienes algún conocimiento teológico? Mire el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tienes conocimiento teológico? ¿Sabes acerca de Dios? ¿Qué dice Santiago? Bueno, bien por ti. Bien haces. ¿Y cómo dice después? También los demonios creen. Y hacen algo adicional. Tiemblan. Este punto se llama la fe tipo demonio. La fe tipo demonio. En otras palabras, lo que el autor dice es lo siguiente. Listo. Yo entiendo que tienes una fe. Yo entiendo que tienes una fe muerta, una fe intelectual que sabe que Dios es uno. Una fe que te ha permitido acumular algún tipo de conocimiento bíblico, teológico. Y Santiago es muy hábil porque utiliza la famosa frase muy importante para los judíos, lo que se conoce como el Shema, que está en Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ese era como el statement, como la oración, como la frase más importante para la teología judía, el Shema, donde Dios es uno. Oración que resume el carácter monoteísta de la religión judía. Dios es uno y su nombre es Jehová. Uno diría que cualquier judío que crea esto de manera profunda es un creyente. Es una persona que busca a Dios, que le quiere agradar y no caer en idolatría porque reconoce que solo hay un solo Dios, que reconoce que el único Dios tiene un nombre y su nombre es Jehová o Yahweh. Que si conoce el nombre de Dios, entonces debe conocer cómo es Él, cuáles son sus atributos. En la cultura antigua, conocer el nombre era conocer a la persona. Y Santiago utiliza el Shema judío para hacer reflexionar a su audiencia. Pero la siguiente parte del versículo es ácida, es cortante. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en el Shema? Haces bien, bien por ti, pero hasta ahí solo has tenido fe intelectual, fe muerta, sin obras, sin arrepentimiento, sin amor por Dios. Y lanza un argumento sin anestesia. ¿Saben qué? Los demonios también creen. Los demonios también creen que Dios es uno. Los demonios creen que Dios existe. Los demonios, esos ángeles caídos que siguen al diablo, a Satanás, saben quién es Jesucristo. Los demonios se saben la Biblia. Los demonios, podríamos decir, tienen fe muerta. Yo lo llamo fe tipo demonio. Saben que Jehová es Dios, saben muchos versículos, pero de obras de justicia, de arrepentimiento, de amor a Dios, no saben nada. La fe tipo demonio, la fe sin obras, de la creencia que sabe, pero no es suficiente. No te alcanza esa fe para caer postrado ante Cristo y humildemente reconocer que Él es Dios, que Él es Salvador y que necesita su perdón. Porque en el fondo, este tipo de fe no creen que sus acciones necesiten perdón.
porque en el fondo creen que no son tan malos, porque en el fondo creen que son personas que se han acostumbrado a un estilo de vida y por consiguiente creen que pueden vivir este estilo de vida sin darle cuentas a Dios. Lo que está diciendo la Biblia es que uno puede creer que Dios existe, que Dios ama, que Dios escribió la palabra de Dios, pero aún así tener fe tipo demonio. Pero si eso no te humilla, si eso no te lleva a reconocer que eres pecador y con urgencia necesitas el perdón de Cristo, entonces tienes la fe tipo demonio. Mira algunas reacciones, porque es impresionante leer lo que los demonios hablan de Jesús. Solo traje algunos ejemplos. Mira lo que dice Mateo 8:29. Mateo 8:29. Aquí están los demonios hablando. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Le dicen Hijo de Dios a Jesús, o sea, Dios mismo. Marcos 1:24 diciendo, otra vez los demonios hablando, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Imagínate la declaración de un demonio. El demonio dice, Jesús, yo sé quién eres el Santo de Dios. Para ser honesto, ellos hacen mucho más de lo que algunas personas hacen. Marcos 13:11. Los espíritus inmundos, al verle a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios se postraban. Marcos 5:7. Y clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, dijo el demonio. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cuáles son los títulos que le dan los demonios a Jesús? Esto es impresionante. Hijo de Dios, que no es otra cosa que Dios mismo. Se postraban, Hijo del Dios Altísimo. Ellos sabían claramente quién era Jesús, lo reconocían. Pero esto, lógicamente, no los iba a llevar a hacer obras de justicia o de arrepentimiento. Ellos ya estaban condenados para siempre. Mis amados hermanos, esto no es una fábula. Hablar del diablo y los demonios existen en la realidad espiritual. Pero Cristo está de nuestro lado, no hay que tenerle miedo a los demonios. Él ya venció al diablo y a los demonios. Lo que quiero ilustrar acá es lo que está diciendo Santiago. Los demonios creen. Pero eso es un sarcasmo para la audiencia. ¿Sabe que los demonios creen y ustedes no creen? Volvamos a Santiago 2:19. Los demonios creen y hacen algo que generalmente no hacen los que tienen una fe intelectual, una fe muerta. Es lo que dice la última frase, creen y tiemblan. Las personas que tienen una fe muerta, una fe intelectual, que creen en Dios, creen en Dios, pero no tiemblan ante Dios. No tienen temor de Dios. Es irónico, es muy irónico que los demonios creen y tiemblan, pero algunas personas creen y no tienen temor de Dios. Si usted tiene fe, una verdadera fe, esto lo tiene que llevar al temor a Dios. La Biblia tiene extensas referencias del temor a Dios, un respeto reverente ante Dios, un temor que les hace entender que no está ante cualquier presencia, es Dios, un temor que les hace comprender que un día darán cuenta de todas sus obras delante de Dios. Un temor que les hace reaccionar con reverencia, bajar la cabeza con humildad, reconocer que Él es creador, que Él es santo y nosotros pecadores. Eso hace el temor a Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero no hacen obras de justicia o arrepentimiento. Pero los que tienen una fe muerta, tampoco lo hacen. No tienen obras de arrepentimiento. Los hijos de Dios, en cambio, creemos. Vivimos un temor reverente hacia Dios y eso nos lleva a hacer obras de justicia y arrepentimiento. Finalmente, vamos a ver unos ejemplos de una fe viva. Vimos unos ejemplos de una fe muerta, ahora veamos unos ejemplos de una fe viva. Desde el verso 20 allí en su Biblia, empieza Santiago a hablar de ejemplos. Hace un contraste el escritor bíblico. Ya estudiamos la fe muerta, que no es suficiente para la salvación. Ahora observemos la fe real.
la viva, la que produce salvación, la que se hace a través de acciones, de obras. Y Santiago lo hace a través de dos ejemplos. Dos ejemplos totalmente disímiles. Esto es impresionante, los personajes que utiliza Santiago. Es impresionante. Dos ejemplos. El primero, el gran patriarca Abraham, un personaje extremadamente respetado por la cultura judía. Y la segunda, el segundo personaje es Rahab, una prostituta. ¿Ustedes ven el espectro tan grande? Abraham, el padre del pueblo judío, súper respetado, venerado. Y por el otro lado, Rahab, una prostituta. Hábilmente Santiago abarca todo el espectro de la fe. Desde Abraham, el padre de la fe, hasta Rahab. Y a los ojos de cualquier judío, la persona más pecadora en su ranking. En ese ranking de pecado. Y lo que dice el verso 21. ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham demuestra su fe en Dios al obedecer el mandato divino de sacrificar a su hijo, una prueba muy clara de fe que tenía en la bondad y el poder de Dios. Es bien interesante analizar qué estaba pensando Abraham. Uno a veces malinterpreta este sacrificio de Isaac, que nunca se dio. Pero el libro de Hebreos nos dice que Abraham tenía tanta fe, confiaba tanto en Dios, que confiaba que si él sacrificaba a su hijo Isaac, Dios lo podía resucitar y levantar de los muertos. Eso es una fe tremenda. Es una fe tremenda. Por eso el Padre, la fe. Es por esta razón que su fe lo lleva a obedecer. Su fe es validada por las obras. Y Dios lo premia con uno de los títulos más hermosos que la Biblia le adjudica a un hombre. Amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Saben? Yo quiero tener una clase de fe por la cual Dios me llame amigo. Es algo que yo le pido al Señor. Yo quiero ser tu amigo. La Biblia dice que la fe de Abraham, acompañada por las obras que la validaban, lo justificó delante de Dios. ¿Qué quiere decir lo justificó? Lo salvó. La fe de Abraham lo salvó. Eso quiere decir la justificación. ¿Qué es la justificación? Que Dios nos hace justos delante de su presencia. Es un decreto judicial. Eso quiere decir la justificación. La fe en Cristo nos hace justos delante de Dios. Y esta justificación nos absuelve del juicio de Dios. Todo esto es gracias a la fe. Pero la verdadera, la que produce frutos y obras. Por eso Santiago está colocando el ejemplo de Abraham. Tuvo fe en Dios y estuvo dispuesto a demostrarlo con obras, incluso sacrificando a su hijo Isaac. Pero con la fe de que Dios lo podía resucitar. Y con Rahab sucede exactamente igual. Es increíble cómo la fe hace un corte transversal a todos los hombres y a todas las mujeres. No importa si eres Abraham, no importa si eres Rahab. La fe que tú tengas en Jesús te puede salvar. Sucede exactamente igual. Sus obras validaban su fe. Y estuvo dispuesta a arriesgar su vida para ayudar a Israel. Por eso los ayuda, porque sabe que Dios es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Rahab, por muy pecadora que fuese, recibió la misma justificación, la misma salvación que Abraham. ¿Y sabe qué? Vamos a ver a Rahab en el cielo. Su fe en Dios la llevó a la acción, a comprobar su fe con obras. ¿A qué punto? Ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene de Rahab, está en su árbol genealógico. ¿Les parece increíble? Una prostituta en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue descendiente. Ella fue bisabuela del gran rey David. No importa el pecado que tengas, si vienes a Cristo con fe, con un arrepentimiento honesto, si decides que desde hoy Él es tu Señor,
Si desde hoy crees con tu corazón que Él es tu Salvador y murió en la cruz para salvar tus pecados, entonces Él puede cambiar tu historia. Si lo hizo con Rahab, lo puede hacer contigo. Si lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer contigo, te lo aseguro. Él también me rescató del pecado y de una manera miserable de vivir. Termina este pasaje reafirmando la idea de todo lo que hemos estudiado en el libro de Santiago. Hay una fe falsa, una fe muerta que no salva, que produce engaño en las vidas. Es un terrible placebo, una especie de medicamento que usted cree que le está ayudando, pero no le ayuda para nada. Que nos hace creer que estamos cerca de Dios, pero nos impide ver nuestra bancarrota espiritual. Mire cómo termina el verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sin espíritu, el cuerpo no tiene vida. Cuando morimos, el espíritu se desprende de nuestro cuerpo. No hay vida en el cuerpo. Si las obras no están presentes en la vida de una persona, entonces tiene una fe muerta. No sirve para nada, es una fe tipo demonio. Yo lo animo que hoy es un día para comenzar. ¿Sabe? Usted hoy está vivo. Y eso es una gran bendición. Que usted pueda reflexionar de su fe, ponerse a cuentas con Dios hoy mismo y que Dios escriba su nombre en el libro de la vida eterna. Hoy es un buen día para buscar a Cristo con todo su corazón y salir salvo con la salvación de este lugar. Hoy es un día bueno para dejar de autojustificarse, de autovictimizarse y reconocer que usted es un pecador y que necesita la intervención de Jesús en su vida. Hoy es un buen día para vivir una fe real que cambia, transforma y salva. Yo realmente lo animo que si usted es un cristiano que lleva años y no ha pasado nada en su vida, entonces es un buen diagnóstico para concluir que su fe no es real. Necesita a Jesús de verdad. Hoy es un buen día para comenzar a anhelar que Dios lo llame amigo. Piénselo bien, es el mejor título que usted puede tener, el amigo o la amiga de Dios. Quiero dejarle con un pensamiento puntual a nivel de aplicación, aunque Santiago es muy práctico en toda su carta. Vaya a su casa, ore en privado, solo usted, no con su esposa, no con sus hijos, solo usted, y reflexione acerca de su fe. Pregúntele a Dios, ¿mi fe es de vida o es una fe muerta? ¿La fe que tengo en ti realmente es real? Si usted no piensa en su pecado, si usted no lucha en contra de su pecado, si usted no se lamenta de su pecado, entonces usted no tiene una fe verdadera. Si el pecado que llevó a Cristo a la cruz realmente no es un tema importante en su vida, entonces quizás usted no tenga una fe verdadera. Porque imagínese por un momento, si el pecado llevó a Cristo a la cruz, es porque es serio para Dios. Si no lo tomamos serio, es quizás porque no hemos entendido bien qué es el Evangelio. Yo le ruego, de verdad yo le ruego, que usted lo piense muy bien porque estamos hablando de su alma. Es algo que amerita un análisis profundo. Quizás usted ahorita está pensando en el almuerzo, en lo que va a hacer, cómo comienza la semana, el trabajo, que hay que arreglar la yarda. Yo le pido que no haga eso. Y que hoy decida reflexionar en lo más valioso que tiene, y es su alma. Es lo único que va a traspasar el umbral de la muerte. Es algo que amerita un escáner profundo. Creer que su fe muerta lo puede salvar es más común de lo que usted cree.
Si usted le pregunta a las personas, ¿usted tiene fe en Dios? Sí, yo tengo fe en Dios. ¿Usted es salvo? Claro, yo soy salvo, yo voy para el cielo. Y cuando usted indaga un poco más, se da cuenta que las personas tienen una fe muerta. Es más común de lo que uno cree. Venir a la iglesia no salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo y comenzar a hacer obras de justicia. Asegúrese que su fe es real y verdadera. Deposite su fe en Jesús. Arrepiéntase de sus pecados y comience a buscar la transformación que solo Cristo le puede ofrecer cuando usted tiene una relación diaria con Él. Yo lo animo a esto. Yo lo animo a que usted se coloque ante el escáner de la palabra de Dios y pueda concluir con tranquilidad si usted tiene una fe salvadora o una fe muerta. Oremos.